Padre, te damos gracias en este tiempo, Señor Jesús. Queremos hoy, en primera instancia, darte toda la gloria, todo el honor, toda la honra, porque solo tú lo mereces, amado Jesús. Gracias por tu bendición, por tu infinita misericordia, Señor. Queremos que en esta mañana seas tú glorificándote de una manera sobrenatural en la vida de cada uno, Señor. Queremos que tú seas, Señor, trayendo tu sabiduría, tu presencia, tu respaldo a nuestra vida en este momento. Queremos que tú nos hables a través de tu bendita palabra y que hoy lo que nos van a enseñar, sino lo que vamos a enseñar, Señor, seas tú hablando directamente, Padre amado. Que podamos entenderlo, que podamos meditarlo, que podamos aplicarlo a nuestra vida en el nombre de Jesús. Trae tu paz en este momento. Entregamos esta clase en ti, Señor, creyendo que tú eres el guía, que tú eres el que nos ayudas, nos respaldas, Padre, que tú eres el que nos enseñas, amado Señor. Gracias por cada una de las personas que están en esta clase de membresía. En el nombre de Jesús, paz. Abre, Señor, las mentes. Llévate toda falta de entendimiento en esta mañana en el nombre de Jesús y declaramos mentes abiertas, declaramos que nuestra mente es la mente del Señor Jesús y que nuestra vida, Señor, se guía contigo, con tu palabra, Padre Celestial. Gracias por este tiempo y declaramos en el nombre de Jesús tu aliento a nuestra vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente buenos días. Hoy vamos a ver un tema muy importante y especial. Vamos a hablar sobre lo que cree nuestra iglesia, o sea, qué creemos aquí en la iglesia, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Vamos a hablar de 8 preceptos o 8 fundamentos sobre los que está basado el credo de nuestra iglesia, ¿sí? Primero que todo, para que se identifique nuestra fe en la Biblia como la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ver un versículo que está en 2 de Pedro, 1, versículo 20, ¿sí? Después lo va a leer. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura de la interpretación privada es de la interpretación privada. Vuelvo y repito, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ello quiere decir que la Biblia fue escrita para todos nosotros, o sea, no solamente para una persona, sino para la iglesia en general. Y lo que está en la iglesia, lo que está en la Biblia, infiere sobre todo su pueblo, sobre toda la iglesia. ¿Que somos quiénes? Nosotros somos la iglesia de Dios, ¿sí? También hay otro versículo muy conocido que está en 2 Timoteo 3:16, ¿sí? Que dice, si quieres, les doy un tipito para que vayan buscando. Segundo de Timoteo 3:16. Dice así, dice que toda la escritura, ¿qué? Fue inspirada por Dios, ¿sí? Es decir, lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿fue inspirado por quién? Por Dios. Entonces, qué importante que nosotros sepamos que primero nuestra iglesia cree en la Biblia, es decir, lo que está en la palabra de Dios, lo que está aquí, en un libro que ha inspirado a muchos pastores, a muchas iglesias y a muchas personas a cambiar su vida. ¿Sí? Por ello es que la Biblia es nuestra suprema autoridad en cuanto a la fe y la conducta. Se encuentra que en la Biblia puede ver o puede encontrar cómo enfrentar diferentes problemas en la vida. En la Biblia nos habla sobre cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen empleado, cómo ser un buen líder, cómo ser un buen hijo, ¿sí? Hasta cómo ser un buen yerno. Entonces, de eso se trata, que nosotros entendamos que la Biblia fue inspirada por Dios y que es útil para qué. ¿Quieres leerlo nuevamente? Sí, 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil qué?
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, entendemos que toda la escritura es útil ¿para qué? Para redarguir. Redarguir, ¿qué es redarguir? ¿Qué nos es que redarguir? Redarguir, nos enseña, redarguir viene de cuando uno tiene un problema de pronto en la vida o una situación difícil, o también cuando está cometiendo un error, por ejemplo, que se dice, ay, la embarré, Dios mío, no le había hecho esto a mi esposa, no le había hecho esto a mi mamá, o a tal amigo, ¿sí? Uno puede que se redarguye diciendo, pero ¿por qué dice como que se arrepiente? Entonces, es útil para redarguir, para no decir, para cambiar la forma en que uno está viviendo, ¿sí? Luego dice que para corregir, entonces uno debe corregir su camino. Si uno cometió un error o está cometiendo algunos errores, y esos errores se llaman pecado, pues uno debe corregir ese camino hacia entonces la Biblia nos enseña cómo corregir ese camino y esa senda, ¿sí? Y luego dice, y para instruir en justicia, saber lo que es justo para nosotros mismos como personas, para nuestra familia, nuestro entorno, ¿sí? Para la comunidad. Qué importante es entender que la Biblia para mí es un libro guía, es un manual de vida, para mí es un manual de vida y nosotros con mi esposa pues hemos tratado de centrar este libro, la Biblia, la palabra de Dios, de centrarlo en, en nuestras vidas. Y creo que eso ha sido la clave. Nosotros ya llevamos más de 15 años de casados y más de 18 años en mi caso en la iglesia, después ya más de 20 años en la iglesia. Y creo que la clave para seguir y seguir adelante y en el camino de Dios ha sido leer la palabra de Dios, en la Biblia. También es importante tener en cuenta que nuestra iglesia es Centro de Fe y Esperanza. Ya hemos dicho, aparte de todas las enseñanzas y todo que se hace en este lugar, es llevar por la palabra de Dios. También es muy importante resaltar que aparte de la palabra de Dios, también creemos totalmente en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como el Creador, como el Todopoderoso, que es totalmente importante tenerlo en cuenta. Él es el que nos guía, Él es el que nos llena, Él es el que nos motiva a buscar de Dios. Y vamos a mirar en la palabra de Dios. Entonces, ahí quiero resaltar que como segundo lugar, estamos hablando que vamos a hablar de 8 ítems sobre cuáles los que cree la iglesia, nuestra iglesia, ¿no? En segundo lugar está que la iglesia cree en la Trinidad, cree en un Dios creador, poderoso, cree en Jesucristo su Hijo, ¿sí? Y en el Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a hablar de un versículo que se va a leer en este momento. En este versículo vamos a encontrar que habla como el Dios plural. Cuando es plural es porque es más de 2 personas, ¿no? Como lo está diciendo mi esposo, la Trinidad. 3 personas, plural. Vamos a ver la pluralidad de Dios. Entonces, en Génesis capítulo 1, ¿cierto? Versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces vamos a mirar ahí que vemos al Dios como creador, a nuestro Dios como creador, el Espíritu Santo, donde habla también en Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, cuando habla de hagamos, hicimos, en este caso está hablando de Dios como creador y Dios como creador están las 3 personas, pero está hablando en plural. Entonces, ese también es otro punto que cree nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza, como la Trinidad, aparte de la Biblia, que ya lo miramos, también sigue lo que es la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sí. Luego el versículo de Génesis 1:1 y versículo dice, en el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma, y el Espíritu de Dios, ¿sí? Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, ¿sí? Quiero que miremos otro versículo que está en Lucas 1:37. Los que están buscando, pues, les doy un momentico para que busquen. Listo. Entonces, en Lucas 1:37 dice lo siguiente. Dice, porque nada, dice Lucas, porque nada es imposible para Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir ello? Que Dios, en esa Trinidad perfecta que es Jesucristo,
Padre, Hijo y Espíritu, ha cambiado nuestras vidas. Y aquí dice, nada es imposible, ¿qué? Para Dios. Y en Hebreos 1, Hebreos 1, capítulo 1, versículo 2 al 5, que habla sobre el Pentecostés, si no estoy mal. Hebreos 1. capítulo 1 del 2 al 5. Acá. Y dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Capítulo 4, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Pero en este versículo está hablando del Hijo, o sea, de Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos como a través de toda la Biblia habla de las tres personas, Dios Padre, el Espíritu Santo, y habla de Jesucristo. Algo que quiero resaltar acá y es algo que yo no entendía cuando llegué a la iglesia y quiero hablarlo acá, es lo siguiente. Yo siempre, antes de llegar a la iglesia y entender la palabra de Dios, como la he entendido, como la hemos entendido mi esposa, yo pensaba que Jesús había nacido a partir de cuando vino aquí a la tierra, ¿sí? Pero ya estudiando la palabra de Dios a fondo, vimos como Jesús también está en el Antiguo Testamento. Por tiempo no lo vamos a ir a la cita bíblica, pero les hablo, por ejemplo, que hace poquito estuvimos estudiando el libro de Daniel. ¿Se acuerda que Daniel entró en el horno de fuego? Entró en el horno de fuego. Y dice la palabra de Dios, dice que el rey Nabucodonosor mandó a Daniel y a sus compañeros al horno de fuego, que lo mandó 47 veces más, ¿sí? Pero que no les pasó nada. Y ahí él dijo, y hay un cuarto hombre, y ese es semejante al Hijo de los dioses. Ese que dice semejante al Hijo de los dioses habla de Jesucristo. O sea que Jesucristo estaba en ese momento con ellos. Entonces vemos como Jesucristo ha existido también siempre, ¿sí? Y a veces la gente, pues cuando no conoce, dice, no, pues que Jesús vino hasta hace 2000 años, fue creado. No, Jesús siempre ha existido. Simplemente que Él vino a tomar forma humana cuando llegó aquí a la tierra y salvó a nosotros. Otra cosa importante que queremos resaltar aquí, y como tercer lugar, de las 8 cosas que quiere la iglesia, como tercer lugar, es que tener en cuenta que el pecado nos ha separado de Dios y de su propósito. El pecado nos ha separado de Dios y de su propósito. Entonces, vemos cómo el pecado crea una brecha entre Dios y el hombre. Y quiero que eso sale a Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que en nuestra iglesia creemos que el pecado nos separa de Dios. Claro, el pecado nos separa de Dios. ¿Sí? Crea una brecha entre nosotros como hombres, como seres humanos, y Él mismo. Por eso es tan importante y vemos que el pecado no es algo eh, ingenuo o algo insignificante, ¿no? No, como lo hacen pensar algunas personas. El pecado nos separa realmente de Dios y por eso creemos que nosotros, como hijos de Dios, debemos seguir el camino que está escrito en la palabra de Dios, cambiar nuestra forma de ser, cambiar lo que somos nosotros, dejar el pecado. En Isaías 59, capítulo 59, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Muy bien. Iniquidades también entre los pecados. ¿Han hecho qué?
¿Ocultar qué? Su rostro. O sea, es decir, que Su Dios, presencia. su presencia. Es decir, que nosotros pecamos, la presencia de Dios se aleja de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros somos seres humanos, pero que cuando nos acerquemos a Dios, cuando tomamos su camino, alejarnos del pecado. ¿Sí? Es una lucha que tenemos todos nosotros como seres humanos. Pero hay que entender que todo ser humano es pecador y que el pecado más grande, ¿sí? Para la raza, que la maldición más grande para la raza humana ha sido el pecado, ¿sí? Como cuarto lugar, que creemos en la iglesia, creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre y es el único que puede restaurar nuestra relación con Dios. Es el único, Jesús, que puede, Él es el puente, realmente es el puente entre nosotros como hombres pecadores, ¿sí? Y Dios mismo. Y de hecho Él creó un puente, ¿sí? Creó un puente. Hay ilustraciones en las cuales se ve una montaña y un hombre en un abismo, y en otra montaña se ve, dice el nombre de Dios, y vemos como el puente es la cruz, o sea, que simboliza a Jesús, lo que Jesús hizo en la cruz, ¿sí? Quiero que miremos el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. 1 al 12. 1, 12, Juan 1, 12, ¿sí? Es un versículo muy conocido, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. bueno, aquí yo quiero hacer un interés, por decirlo así, ¿sí? Una ilustración. Si usted va por la calle, porque yo lo he hecho y lo digo, y usted le pregunta a una persona en la calle y se dice, ¿usted cree que todos son hijos de Dios? El 95% de las personas van a decir que todos que sí. La gran mayoría dice, no, sí, todos somos hijos de Dios, todos. Porque fue algo que aprendimos desde muchos, ¿sí? Que todos somos, ¿qué? Hijos de Dios. Pero ahorita que este versículo derrumba esa afirmación. Y fue algo que a mí me impactó cuando llegué a la iglesia hace 18 años. Dice, vas a todos los que le recibieron, es decir, no todos son hijos de Dios. Hay dos requisitos para ser hijo de Dios. Y el siguiente, primero es, vas a recibir, dice, a todos los que le recibieron, ¿sí? Y luego dice, a los que creen en su nombre. O sea, dos. Recibir a Jesucristo en esta vida y creer en su nombre. ¿Sí? Y ahí sí se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí yo quiero resaltar lo siguiente. La Biblia, la palabra de Dios está llena de muchas promesas ¿para quiénes? Para los hijos de Dios. Para los hijos de Dios. Pero resulta que cuando tú no eres hijo de Dios, entonces, es decir, pongo el siguiente ejemplo. Cuando una persona rica o adinerada se muere, ¿quiénes heredan su fortuna? Sus hijos, ¿verdad? Sus hijos son los que heredan su fortuna, sus propiedades, todo el tema, ¿sí? Asimismo, nosotros como hijos de Dios somos coherederos, dice que la palabra que somos como coherederos de esas promesas que tiene Dios para sus hijos. Y aquí no estoy hablando de un evangelio de prosperidad, ¿no? Estoy hablando simplemente que hay promesas en la Biblia. Muchas de esas promesas también son que Dios se compromete a protegernos, a librarnos del mal, de la acechanza, de la mano del enemigo, a estar a nuestro lado. Y yo pienso y creo y lo vivo que es así. Desde que estamos con mi esposa sirviendo a Dios, leyendo su palabra y siguiendo su camino, Dios nos ha librado en muchas ocasiones de muchos peligros y también nos ha ayudado en los momentos difíciles. Quiero resaltar eso, ¿sí? Que por el hecho de ser hijos de Dios, de creer en Dios y de estar en la iglesia, no estamos exentos de dificultades, ¿no? Nada. Eso es algo que viene para todo el mundo. Todos tenemos problemas y dificultades. Todos nosotros somos sometidos a diversas pruebas. Y ahorita estamos en una prueba general para todos, ¿sí? Vemos cómo esta situación difícil de esta pandemia ha mermado familias. Hay gente que se quedó sin empleo, sin situación difícil. Entonces, qué importante resaltar que a través de Jesucristo y de creer y ser hijos de Dios, tenemos la esperanza de que Dios va a actuar en nuestras vidas y va a ser ese apoyo que tanto necesitamos en estos momentos difíciles. Entonces tengamos en cuenta que
también en lo que cree nuestra iglesia, el Espíritu Santo como el que se movía en la faz de la tierra, ¿cierto? Que siempre estuvo desde el principio, lo mismo que creemos en el Señor Jesucristo, que vino y se hizo carne, se personificó, ¿cierto? Para cumplir un propósito. También nos enseña que Él vino a salvarnos, pero también a traer una solución. También nos dice en su palabra que hay pecado en el hombre si no se arrepiente, que hay esa iniquidad, como nos enseñaba la palabra vertical, el versículo que leímos. Isaías. También, sí, en Isaías, también vemos que creemos en el Señor Jesucristo como el Salvador. Eso es algo firme, que el Señor va a venir por nosotros, que el Señor es el que nos salva, a pesar de las iniquidades, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando vamos a los pies de Dios, cuando somos conscientes que Dios vino a este mundo, Jesucristo vino a este mundo con un propósito. Y ese propósito, que es el más grande, que es el de darnos ese regalo maravilloso, el darnos ese regalo inmerecido, porque no lo merecemos, porque a pesar de todo lo que nosotros hemos actuado frente a nuestra vida, frente a Dios, esas iniquidades que como seres humanos hemos cometido, Dios las quiere borrar, Dios las borra, y en eso es lo que cree nuestra iglesia, en Jesucristo como en nuestro Salvador, como el que perdona para darnos la salvación. Vamos a mirar el versículo. Es algo que quiero resaltar en un momento. Bueno. Un momentico. Resaltar es que algo muy importante es saber y entender que Jesús vivió sin pecado. ¿Sí? Cuando estuvo acá vivió sin pecado, pues dice que es el Cordero sin mancha. ¿Sí? Segundo, que murió por nosotros. ¿Sí? Tercero, que, ¿sí? Es algo durante, que resucitó. ¿Sí? Y cuarto, que ascendió al cielo. Saben tener claro esto, ¿sí? Y lo digo aquí para hacer una clase de membresía, es porque primero hay tendencias que dicen que Jesús pecó. ¿Sí? Ustedes han escuchado, han visto, dice que tuvo más hijos y que se acostaba con él, pero hay temas complejos que la gente lo hace para desviarse del camino. ¿Sí? Otros dicen, los agnósticos, por ejemplo, dicen que no murió, que estaba en espíritu, que en la cruz no le sucedió nada, que no le dolía porque era el espíritu que estaba en la cruz. No, él murió realmente. Otros dicen que no resucitó, que simplemente lo que hicieron fue sacar el cuerpo de la tumba y lo escondieron y dijeron que resucitado. No, él resucitó como tal, ¿sí? Y otras personas dicen que él nunca ascendió al cielo, ¿sí? No, que él, he escuchado corrientes filosóficas que dicen que Jesús anda todavía en la tierra, ¿sí? Es que pero hay que entender que está en el cielo y que va a venir nuevamente, o sea, nosotros estamos esperando ahorita la segunda venida, ¿sí? Por eso ahorita en la iglesia sí que se piden, ¿sabes visto cómo se piden ahorita en la reunión del culto? Dicen, ¿cómo dicen? Maranata. Maranata. ¿Qué significa qué? Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Entonces, para recalcar lo que el Señor nos está explicando, que la salvación viene a través del Señor Jesucristo, que se hizo como cordero, ¿cierto? Cordero sin mancha, sin arruga, como nos explicó Sergio. Vamos a mirar en Primera de Pedro 2, capítulo 22. Primera de Pedro 2, versículo 22, perdón. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vuelvo y repito, el cual no hizo pecado. Ahí está hablando del Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Ni se halló engaño en su boca. Entonces vemos a ese cordero puro, a ese cordero limpio que vino a tomar, valga la redundancia, el lugar del cordero como sacrificio por su vida, por nuestra vida, por la vida de toda la humanidad. También habla versículo 8. Cinco 8 dice, Dios muestra su amor, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Definimos que Cristo murió ¿quién? Nosotros, ¿sí? Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, 1 Corintios
15:4. 15:4 dice lo siguiente. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces algo muy importante es presentar acá, dice, conforme a la escritura estaba escrito que Jesús, que el Hijo del Hombre, que el Salvador, el Mesías, iba a morir, iba a resucitar. Y eso fue conforme a la escritura. Entonces dice, aquí le afirmamos que Él resucitó. Y luego, ¿sí?, que ascendió al cielo. Miremos en Hechos 1, De Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viniendo a ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces vemos como, ¿sí?, y leemos y acabamos de leer y confirmamos que también él ascendió a los cielos. ¿Sí? Bueno, como quinto lugar, ¿en qué más cree la iglesia? Entonces aquí para hacer un recuento, ya que estamos exactamente en la mitad de la enseñanza, vimos que la iglesia cree que en la Biblia como palabra de Dios, ¿sí?, que ella es nuestra suprema autoridad en cuanto a la fe y la conducta, en la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Observamos que creemos en la Trinidad, que Dios es el Creador Todopoderoso, que creemos en Jesucristo su Hijo y que creemos en el Espíritu Santo, ¿sí? En tercer lugar, hemos visto que la iglesia cree que el pecado no hace por o sea, que el pecado no es algo ingenuo, que no es algo inofensivo, no, el pecado es algo terrible porque nos separa de Dios, del propósito de Dios, ¿sí? Y aunque todo ser humano es pecador, la maldición más grande que tiene el ser humano es el pecado, y que debemos alejarnos de él, que nuestro propósito, nosotros nos acercamos a Dios, es alejarnos del pecado, ¿sí? En cuarto lugar, ¿en qué creemos la iglesia? Que Jesucristo es Dios hecho hombre, y eso es lo que puede restaurar nuestra relación con Dios, ¿sí? Es decir, Él vivió sin pecado, Él murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo. Y ahora como quinto, ¿sí?, ¿en qué más cree la iglesia? Que necesitamos que en lo que estamos recalcando todo este tiempo, creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Que necesitamos arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Salvador para que seamos perdonados y tener una vida eterna junto con Él. ¿Sí? Entonces, vemos que en quinto lugar, la iglesia cree que necesitamos arrepentirnos y creer en Jesús como Señor y Salvador para ser perdonados y tener una vida eterna. Qué importante es esto, ¿sí? Quiero que miremos en Marcos 1, versículo 15. Marcos capítulo 1, versículo 15, para recalcar lo que estamos enseñando. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muy bien, muy bien. Dice que arrepentidos y qué? Y cree en el Evangelio. Y en Hechos 3:19 también nos habla de ello. Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio. Pero aquí quiero saltar esa parte, quiero hablar de ello. Dice que arrepentidos, ¿qué? Luego dice convertidos, o sea, convertirse al camino de Dios. Convertirnos en que hay gente que dice, ¿pero no va a convertir? No, dice, se convirtió tal persona, pero convertirse en que cuando uno la convertir es la forma, convertir, cambiar mi vida. Cambiar mi manera de vivir, ¿sí? Dejar todo lo que venía haciendo que no honraba a Dios atrás y empezar una nueva vida con Él. Eso es lo importante. Y luego dice, para que sean borrados vuestros pecados, es decir, cuando me arrepiento, son borrados, me arrepiento verdaderamente y pido perdón a Dios, son borrados mis pecados. Eso es algo
que he experimentado y que hemos experimentado. Y luego algo muy importante, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay gente que ha pecado y que el pecado trae maldición y trae consecuencias negativas, terribles para nuestra vida. Y en el momento que deja de pecar y se arrepiente, viene un tiempo de refrigerio, de gozo, tranquilidad. Y es algo que todos los procesos de cada persona son diferentes. Hay que entender que hay personas que llegaron a la iglesia y necesitaban pasar por un molino, ¿no? Para cambiar sus vidas. Entonces, son casos totalmente diferentes, ¿no? De cada persona dependiendo de cómo Dios quiera tratarlo y cómo Dios quiera que su vida cambie, ¿no? El caso de mi esposa, por ejemplo, ella le dio cáncer y esta situación tan difícil para ella hizo que ella cambiara su vida, y se convirtiera en su camino, realmente fue así. Entonces, pero el caso mío fue diferente, o sea, cada caso es diferente. El mío era, simplemente yo tenía un tema de orgullo fuerte y yo llegué a la iglesia y empezó a ir mal en la universidad, mal, cada vez mal. Entonces, ¿pero por qué? Porque quería que yo reconociera que sin él yo no era nada, que sin él yo no podía seguir adelante. Y en el momento que yo reconocía que Dios era el único que podía salvar mi camino, en ese momento cambió mi vida. Y vino un tiempo de refrigerio a mi vida. Entonces, qué bueno entender esto. Como sexto lugar, que lo que cree la iglesia, lo que creemos aquí en nuestra iglesia, ¿sí? El Centro de Fe y Esperanza, es que fuimos salvados para cumplir el propósito de Dios, ¿sí? Entonces uno dice, ¿cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿O cuál es el propósito de Dios en mi vida? Yo he pensado, y lo pensaba antes, ¿sí? ¿Cuál es el propósito del Señor que el Señor tiene para mí? ¿Sí? ¿Cuál es? Es algo que me intrigaba, ¿sí? Pero aquí vemos también 5 propósitos para mí importantes, 5 propósitos importantes de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Primero que todo está el evangelismo, ¿sí? Y eso lo vemos en Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16. Quiero que mi esposa lo lea. Marcos 16, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, uno de los propósitos por los cuales Dios nos ama es para que nosotros también llevemos su palabra a otras personas, ¿sí? Hay oportunidades, hay muchas oportunidades, hay gente que en ocasiones nos llama, se acerca a nosotros y dice, tengo un problema, y en ese momento uno le puede decir, yo te tengo la solución, y Jesucristo es tu solución, cambiar tu vida. Y muchas veces Dios ha utilizado esas palabras para que nosotros le hablemos a personas, digamos, mira, desde que yo conocí a Jesús mi vida cambió. No quiero decirle, yo les he dicho, yo he sido muy, no quiero decirle que todo va a ser color de rosa, porque no es así. Van a venir dificultades, pero todos las tienen. O sea, no solo por el hecho de que yo no sea cristiano o no sea, no va a tener dificultades, no, todos las tenemos. Es algo que voy a recalcar, todos tenemos dificultades en la vida y tenemos luchas y situaciones porque eso se trata. Okay, queremos compartirle algo, un testimonio para animarlos. Yo sé que en la situación que nos encontramos nos hemos encontrado durante estos 5 meses, de quizás no poder salir, no poder compartir con una persona físicamente, eso hace quizás que de pronto mengue o mengue el propósito, este primer propósito que mi esposo está enseñando, el de evangelizar. Antier veníamos de hacer una diligencia personal, eran como las 11 de la noche y estamos trabajando por el teléfono y virtual con una pareja que Dios nos puso, ese es el momento que no la conocemos, ellos no nos conocen, nosotros no los conocemos, pero Dios ha dado gracia y nos ha permitido evangelizarlos por teléfono. Y cómo era, nos gozábamos en el Señor nosotros siendo el viernes, tipo 10:30, ¿no? 10:30 de la noche, orando con ellos en el carro, por el celular, ellos allá en su casa, nosotros en el carro, orando, ellos contándonos pues su tema, su vida, cómo está. Y el Señor poniendo en nuestro corazón las palabras específicas para ellos y empezamos a compartirle esta pareja. Y vemos como tan hermoso después de que el Señor nos dio esa palabra específica, nos dio a preguntarles si en realidad ellos querían arrepentirse y querían cambiar su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de vivir totalmente pues su vida. Qué hermoso cuando
mi esposo les enseñaba que todo se hacía de corazón, no con un propósito de ay, si es que tenemos problemas y quiero ya que oren por nosotros y ya no. Dios nos iba a llevar a esta pareja que reconocieran que estaban actuando mal, que habían pecado contra el cielo y contra Dios. Y les preguntamos una oración de fe y nos decían que sí. Ellos anhelaban eso, que querían cambiar su vida, que querían empezar de cero con Dios, que habían tenido una oportunidad de ellos de hacer las cosas a la manera de ellos, pero que este era el tiempo en que ellos querían poner su vida para que Dios hiciera, actuara pues, y no ellos, sino Dios. Y les llevamos a la palabra de Dios y les llevamos a hacer esta oración de fe y vemos como no es impedimento, a veces tenemos impedimentos porque no podemos salir o no podemos ver las personas, pero es un testimonio bonito que les queremos compartir a ustedes para animarlos, que se puede por teléfono, que se puede por cualquier medio. Entonces, es tan importante llevar la palabra de Dios, el evangelismo, como decía mi esposo. Como segundo propósito, yo estoy hablando de 5 propósitos por los cuales Dios nos ha llamado, ¿sí? Estoy hablando de propósitos generales, es decir, para nosotros, porque también hay unos propósitos específicos que son propios de nuestra vida, ¿no? Pero ahorita vamos a ver los generales, realmente. Otro propósito es la adoración, adorar a Dios. Y quiero que lo miremos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 4. ¿Y el 6? ¿Al 6 o el 4? No, 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, sí, con la cual nos hizo aceptos de su voluntad. Entonces, uno de los siguientes propósitos es la adoración, es decir, adorar a Dios. Dios nos salvó para que le adoráramos. De hecho, miren, algo muy importante tener en cuenta, cuando Dios nos lleva a su presencia, cuando estemos en el cielo, cuando estemos en la presencia de Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros? Adorarle. Adorarle. Entonces, si a usted no le gusta adorar a Dios, wow, pídale a Dios que le ayude, que ponga en su corazón ese sentir de adorar a Dios, porque en el cielo lo vamos a hacer todo el tiempo. Sí, así es. ¿Sí? Otro propósito es la comunión. Qué tan interesante. Comunión. Efesios 4, del 1 al 3. Quiero que mi esposa lo lea y voy a tener aquí unos minutos sobre ese tema. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como... Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien, entonces aquí habla de la comunión, ¿no? Entonces la comunión unos con otros, o sea, algo... Sí, no, y algo que viene para la iglesia. Yo nunca había asistido a una iglesia cristiana y llegué a la iglesia algún día a un culto y yo me acuerdo que me acerqué a la puerta y la persona que está en la puerta me saludó y me dijo, hermano, bienvenido. Y yo obviamente venía a una iglesia tradicional donde nadie se mira con el otro, se miran y ya, y nadie se saluda. Y el único momento es cuando dicen, la paz sea con vosotros, y no, ya la mano del lado y ya. ¿Sí? Pero aquí bienvenido, y llegó el hermano, bienvenido, ¿cómo está? No sé qué, me saludaron. Y al terminar el culto, otro llegó y me saludó, ¿cómo está? ¿Cómo le? Yo, dije, pues esas personas son muy amables, ¿sí? Eso me impactó a mí cuando fui a la iglesia, la primera vez que fui a la iglesia, ¿no? Y yo venía como con otra, ay, Dios mío, como que, ¿sí? ¿Qué hago acá? ¿Será que sí voy o no voy? Bueno, fue algo impactante, la comunión. Entonces, vemos en la iglesia como, qué importante que haya comunión entre nosotros las personas, todos los hermanos, ¿sí? Pero quiero hacer también hincapié aquí que hay que tener en cuenta que una iglesia es un hospital para mí, y siempre lo he dicho así, es un hospital de enfermos espirituales, es decir, personas que están sanando su corazón, personas que están cambiando su manera de vivir. Entonces, debe haber comunión, pero también debemos tener nuestras precauciones, ¿sí? Porque no todos, que los que van a la iglesia, no todos son asistentes, como aquí no hay derecho a admisión, ¿no? Entonces todos podemos ir a alabar y servir a Dios, a escuchar la palabra de Dios, entonces también todos podemos compartir, pero hay personas que no tienen ese objetivo. Por eso es que debemos ser precavidos, pero ayudarnos. Yo algo que veo del pueblo cristiano es que muchas veces nos colaboramos, ¿no? Alguien está mal, nos apoyamos. No, que el Señor te está matando, llevamos a un mercado, ponemos una ofrenda, ¿sí?
entre todos nos apoyamos, y eso es muy, muy bonito. Y también como nosotros apoyamos también los eventos de la iglesia, que vamos a hacer esto, los jóvenes, cuando dicen los jóvenes, adolescentes, vamos a hacer una película porque queremos ir al campamento. Entonces, como comunión, digo, vamos, digamos, los niños, vamos, porque es importante apoyar, estar en comunión los unos con los otros, ¿sí? Otro propósito es el discipulado, ¿sí? Y está aquí en un versículo muy conocido en la iglesia, el versículo lema, dice así. Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien. Entonces dice que hacer discípulos ¿a qué? A todas las naciones. Entonces, otro propósito de Dios es el discipulado, o sea, estar bajo su misión, estar bajo una autoridad, estar bajo un liderazgo, ¿sí? Y como último propósito, tenemos el servicio. Bueno, el servicio lo encontramos en Primera de Pedro, del 4 al 10. Le vamos a prestar bien atención. Primera de Pedro, 4 al 10. 4. Capítulo 4, versículo 10. Ah, ok, sí, perdón, estaba yo. Listo. Dice así. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, qué importante es que todos tenemos unos dones, ¿sí? Algunos son buenos administradores, otros son buenos en logística, otros son buenos llevando la palabra de Dios hablando, no cosa bueno. Sí, y hay los dones espirituales que Dios dio a cada uno. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es que explotemos los dones y lo aportemos en la iglesia. ¿Sí? En el caso personal de nosotros dos, Dios tiene un propósito, un llamado con nosotros, ¿sí? Y es que nosotros nos gusta hablar en las parejas, ¿sí? Y vemos cómo Dios a veces pone personas así, nos llama personas que tienen problemas en su hogar, en su matrimonio, y nos piden un consejo. Entonces, y si Dios nos ha puesto para ello y nos ha preparado para ello, pues nosotros damos ese servicio, por decirlo así, ¿sí? Como séptimo... lo que cree en la iglesia. Sí, ítem, por decirlo así, lo que cree la iglesia, dice que la iglesia cree en la sanidad y prosperidad para bendecir a otros. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, vimos anteriormente los propósitos, vimos que cuáles son los propósitos generales de uno: el evangelismo, la adoración, la comunión, el discipulado y el servicio. Pero ahorita vamos a ver también en qué más cree la iglesia: en la sanidad y prosperidad para bendecir a otros. ¿Sí? Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, como, ciertamente, ¿qué? Llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestras enfermedades. Es decir, a través de lo que Jesús hizo en la cruz, nos da la oportunidad de ser sanados. ¿Sí? Él, realmente, y el Espíritu Santo, trae sanidad a nuestra vida. ¿Sí? Y cuando hablo de sanidad, no solo hablo de sanidad espiritual, también sanidad física. ¿Sí? Mi esposa es un testigo de ello. Mi esposa es un testimonio de ello, porque ya hace muchos años le dio cáncer. Y los médicos le desahuciaron, le dijeron, no, ya no hay nada que hacer, vete a muere con tu familia, básicamente lo que dijeron, pero ella le creyó a Dios y 20 años después aquí está, ¿sí? Entonces, vemos cómo Dios sí sana y es un testimonio de ello. Y dice, y prosperidad para bendecir a otros. Quiero que veamos tercera de Juan 2, tercera de Juan. Ya está casi al final de la Biblia. Es una carta que dice tercera de Juan 2. Juan. Es que es pequeñito. No, es este. No. Tercera de Juan 2. Sí. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y así
como prospera tu alma. Quiero recalcar acá, dice, yo deseo, ¿sí? Dice, yo deseo que te seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero luego aquí pone una condición, así como prospera tu alma. Es decir, que es algo directamente proporcional, así como nosotros, nuestra parte espiritual está bien, cuando nos acercamos a Dios en nuestra vida, en ese momento, una consecuencia de ello, de que cambiemos nuestra vida, de que nos arrepintamos, nos alejemos del pecado y empecemos a servir a Dios, una consecuencia directa es que llega, dice aquí, así como prospera tu alma. O sea, yo deseo, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, a medida que nos vamos cambiando, nuestra alma va cambiando, va mejorando, nuestra vida irá mejorando, ¿sí? Entonces, creemos en eso. Sí, obviamente es una consecuencia directa. Si nosotros nos alejamos del pecado, cambiamos nuestra vida y empezamos a hacer las cosas bien, según la palabra de Dios, es algo irrefutable que nuestra vida va a mejorar. ¿Ven? Algo, ya para terminar, como último que cree la iglesia, es algo bien importante y que creemos. Lo que siempre hemos recalcado todo este tiempo y lo que nos ha enseñado el pastor durante todos estos 5 meses, pues no, fue fuerte porque desde el comienzo siempre nos ha enseñado eso. Y lo que creemos fuertemente en la iglesia es en la segunda venida del Señor Jesucristo, o sea, en Maranata, que el Señor viene pronto. Entonces vamos a mirar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, y ahí encontramos que dice la palabra así: he aquí, yo vengo pronto. Ahí está hablando el Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿qué es lo que cree también fuertemente nuestra iglesia? En que el Señor un día va a venir por nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Eso tenemos que tenerlo claro, que en cualquier momento, indudablemente todas las situaciones y la crisis que estamos pasando y todo lo que vemos en la palabra de Dios, todo lo que ha salido, digamos, o lo que ha sucedido en el mundo, son muchas señales que nos muestra que el Señor Jesucristo va a venir muy pronto, y recuerden que Él viene, dice, como ladrón en la noche, cuando nadie lo esté esperando. En el versículo 22 de ahí de la Capítulo 22. Capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 7 dice lo siguiente para recalcar más este punto. Dice, he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces sigue reafirmando que Él viene pronto. Entonces, ¿sí? Y algo importante del versículo anterior que no se veía, y es que dice, retén lo que tienes, que nadie te quite tu corona. Guardarlo. Ustedes sabían que va a haber la las bodas del Cordero, que Rosendo ha hablado, y en esas bodas va a ser como yo me imagino que es una premiación, ¿no? Entonces, usted, tal persona, te hizo esto, tome su corona, o sea, es decir, como un diploma, pero realmente es una corona. Yo pienso así que es una corona, y pienso que eran unas coronotas de gente que todo el tiempo sirvió a Dios, sí, grandísimas, pesadísimas, y otras chiquiticas, ¿sí? Porque dicen, no, usted pues sí sirvió a Dios, estuvo bien, pero toma tu coronita, algo pequeño, ¿sí? Entonces, depende, obviamente, de nuestro amor por la obra de Dios, por servir a Dios, por cambiar nuestra vida, ¿sí? Pero algo Jesús dice, retén lo que tienes, o sea, que nadie te quite tu corona, porque a veces nuestras acciones, nuestras malas decisiones nos conllevan a que nos alejemos del camino de Dios. Entonces, esto es lo que nosotros queríamos como compartirles como esposos a ustedes sobre lo que cree en la iglesia. Entonces, ya para terminar, quiero nuevamente hacer un pequeño recorderis. Primero, creemos en la Biblia como palabra de Dios, ¿sí? Que ella es nuestra suprema autoridad en cuanto a fe y conducta, ¿sí? Segundo, creemos que en la Trinidad, que Dios es creador, todopoderoso. Creemos en Jesucristo, su Hijo, y en el Espíritu Santo, ¿sí? Tercero, creemos que el pecado nos separado de Dios y de su propósito. Cuarto, creemos que Jesucristo es Dios hecho hombre y es el único que puede restaurar nuestra relación con Dios, ¿sí? Que Él vivió sin pecado, que murió por nosotros, que resucitó y ascendió al cielo. Quinto, creemos que necesitamos arrepentirnos y creer en Jesús como Señor y Salvador para ser perdonados y tener una vida eterna. Sexto, que fuimos salvados para cumplir el propósito de Dios, el evangelismo, la adoración, la comunión, el discipulado y el servicio, ¿sí? Séptimo, creemos en la sanidad.
y la prosperidad para poder bendecir a otros. ¿Sí? Y como último, creemos en la segunda venida de Jesucristo. Amén. ¿Sí? Entonces, quiero que en este momento, pues, usted que está allí, incline su rostro, cierre sus ojos por un momento y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle a Dios que obre en nuestras vidas. Señor, en esta hora yo te doy gracias, te bendecí, alabamos tu maravilloso nombre, la obra que tú hiciste en la cruz, Señor. Gracias por permitirnos a cada uno de nosotros conocer de ti, conocer lo que somos, conocer lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Gracias por llamarnos a este camino, Señor, porque sabemos que no hay nada mejor que estar a tu lado, Señor, que estar a tus pies, Señor mío. Hoy pido en el nombre de Jesús que lo que hemos aprendido hoy, que lo que vimos aquí en esta clase de membresía, va a llegar a nuestra mente y allí a nuestro corazón y va a quedar implícito en nosotros, Señor. Sabemos que esta iglesia, la iglesia que estamos en el Centro de Fe y Esperanza, es una iglesia de sana doctrina que cree en ti, que cree en el Espíritu Santo, que cree en Dios Padre, Señor, que cree en la palabra de Dios, en la sanidad, Señor Jesús, que cree en tu segunda venida, Señor Jesús, que cree que el pecado nos separa de ti, pero así también cree que al arrepentirnos de él podemos ser salvos, Señor. Padre, yo te doy gracias por ello. Te bendigo y te alabo, te glorifico, Señor. Te exalto porque solo tú, Señor, mereces la honra, la gloria y la adoración. Y pido, Señor, que cada uno de nosotros, Señor, nos ayude a seguir tu camino, para que tú cumplas ese propósito que tienes para cada uno de nosotros, ya sea el servicio, el evangelismo, la adoración, Señor, el discipulado, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a todos nosotros, Señor, a ser, Señor, uno solo en esta iglesia, tener una comunión los unos con los otros, Señor, y que tu palabra se cumpla en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, les bendecimos y esperamos que todo lo que hemos visto lo apliquen a su vida y que sobre todo entiendan que estamos en una iglesia de sana doctrina. Nos vemos con el Pastor Mario. Dios les bendiga. Amén, amén, gracias a Dios. Dios los bendiga una vez más esta mañana. Con nosotros está César Iván. Recuerden que César está muy pendiente del tema de la asistencia y demás. No sé si César quiere comentarnos algo. Bueno, no, pues ya ahí está todo registrado. No queda más decir que pues en la semana estaremos enviando otra vez con la ayuda de Dios el formulario para que lo estemos desarrollando. Y las personas, pues para qué también se hace el formulario, les comentamos, es con el objetivo para algunos hermanos que no han tenido la opción, no tienen la opción de estar en este momento preciso, tienen la oportunidad de volver a escuchar la enseñanza en la semana y por medio del formulario se valida que él está en el proceso. Entonces, para eso también se hace y para que pues lo podamos repasar. Entonces, Hermanos, eso es... Disculpa, buenos días. Lo que pasa es que pues nosotros no hemos podido llenar ningún formulario, pues no sabemos a dónde lo están enviando o cómo hacer para llenarlo. Listo, listo. Nelson, pues por el mismo grupo que tenemos de WhatsApp, ¿tú estás ahí? No sé si estés en el grupo WhatsApp. No, ninguno, ni mi esposa, ni yo, ninguno estamos. No tenía ni idea, pensé que todos estaban dentro del grupo WhatsApp. Entonces, No. si antes de que nos desconectemos, nos regalan su número, de pronto solo con uno, si quieren los dos, un número telefónico para agregarlos a ese grupo.